Hola niños de la clase de vencedores, maestros, hermanos y quien quiera que se haya motivado para ver esta clase. Les bendigo a todos en el nombre del Señor y les bendigo principalmente por haber encontrado la motivación por estar viendo esta clase. No importa si la están viendo el domingo 18, no importa si la están viendo a las 11 de la mañana o quizá la están viendo un poco más tarde. Lo importante es que de un modo u otro han llegado a esta clase y han llegado a verla porque quieren aprender acerca del Señor. Así que espero que se encuentren todos muy bien, espero que nadie esté pasando por algún mal momento. Y si alguien está pasando por alguna situación complicada, si alguien tiene algún familiar en algún estado de malestar o algún ser querido, háganoslo saber para que nosotros podamos estar orando por esa situación y que esa situación pueda mejorar, o que podamos ver el control del Señor en esa situación y aceptar el resultado que sea, entendiendo que el Señor es soberano y que su voluntad siempre es perfecta. Para la clase de hoy vamos a leer Juan 13 del versículo 1 al 17, y en mi Biblia, la Nueva Traducción Viviente, tiene por título Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te damos gracias porque tú también estás vivo y porque tú que estás vivo nos enseñas a través de una palabra viva, Señor, para que nosotros vivamos, Señor Jesús. Te pedimos que podamos aprender toda cabalidad en esta clase y que podamos seguir tus pasos. Te damos muchas gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces primero quiero que podamos ver un poco el significado de estos pasajes, lo que quiere decir como todo esto del lavado de pies en un sentido espiritual. Y quiero que podamos entender qué es esto de lavarse el cuerpo completo y luego lavarse los pies. Y por qué es ideal que podamos entender el significado espiritual de esto. Porque si nos fijamos bien, Pedro no entendió en un primer momento lo que Jesús estaba queriendo decir. Pedro simplemente vio la parte física y dijo: ¿cómo me van a lavar los pies? Esto es humillante. Es humillante para el Señor lavarle los pies a un simple siervo. Pero había un significado espiritual mucho más allá de esto. Y Pedro dice: si me vas a lavar los pies, entonces también lávame las manos y la cabeza, no solo los pies. Y la respuesta de Jesús quiere decir que él ya había lavado a Pedro completamente, excepto por los pies en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque los pies son una zona que está muy expuesta. En estos tiempos quizá andaban descalzos las personas o con estos tipos de sandalias
que sí descubren mucho el pie y es muy fácil que entre suciedad, más aún entendiendo que no todas las calles eran de piedra, sino que muchas eran calles de tierra. Y incluso las calles de piedra levantaban polvo probablemente. Entonces era muy fácil ensuciarse los pies. Esto de los pies tiene que ver con el caminar de una persona. Tiene que ver con limpiar el camino. El ser bañado completamente quiere decir haber sido convencido de pecado por el Espíritu Santo. Una persona limpia su vida cuando es convencida de pecado por el Espíritu Santo. Pero el problema es que aun cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador y lo invitamos a vivir en nuestro corazón, igual nos volvemos a equivocar de repente. Siempre estamos cometiendo errores de los cuales tenemos que arrepentirnos. Siempre estamos cometiendo algunos pecados que tenemos que identificar y erradicar de nuestra vida. Entonces podemos ser bañados completamente, así como habían sido los discípulos de Jesús, y nuestros pies pueden volver a ensuciarse, porque de todas formas podemos ir por un camino que es equivocado y ensuciarnos los pies. El Señor nos está esperando para lavarnos de nuevo los pies, que no volvamos a ir por ese camino, sino que podamos ir por un camino limpio. Y Pedro habla de que quería que le lavaran también las manos y la cabeza. Y esto me gusta asociarlo con las manos es lo que nosotros hacemos, mientras que la cabeza es lo que nosotros pensamos. Y aquí está nuevamente esto de haber sido convencido de pecado. Lógicamente, con nuestra cabeza entendemos que somos pecadores, y con nuestras manos intentamos hacer el bien, pero muchas veces con nuestros pies vamos por el camino equivocado. Y si se los pongo en un ejemplo mucho más sencillo, es como que su mamá o su papá o quien viva con ustedes les dijo, oye, sabes que estás muy sucio, saliste a jugar, no sé, o quizás no te has bañado en todo el día, y estás muy sucio y tienes que ir a bañarte, porque estás sucio. Entonces ustedes pueden entender que es verdad que están sucios y que es necesario mantener las cosas limpias. Y dicen, bueno, como estoy sucio, me voy a ir a bañar. Lo entienden con la cabeza. Su mente ha sido renovada. Luego que terminan de bañarse, se secan y todo esto, y quizá tiran la ropa, la juntan para ir a dejarla a la lavadora, dicen, bueno, yo entendí que estoy sucio y que además no hay que mantener las cosas en suciedad. Así que ahora voy a llevar mi toalla y la ropa sucia al patio, la ropa sucia para dejarla en la lavadora y la toalla para tenderla, y con una buena intención intentan hacer una buena acción. Entonces van con la mentalidad de que no hay que dejar las cosas sucias y con la necesidad de actuar para este propósito. Sin embargo, a pesar de que su intención es correcta, a pesar de que entienden las cosas correctamente, se les olvida un pequeño detalle, y es que cuando salen al patio a colgar la toalla, van con los pies descalzos. Y no importa si su patio es de tierra o de cemento, como ya decíamos, se levanta polvo. Y todavía vas con los pies un poco húmedos y se te pega la suciedad en los pies. Entendiste perfectamente que había que mantener las cosas limpias. Intentaste con tus manos mantener las cosas limpias a través de tus acciones, pero con tus pies fuiste por el camino equivocado. Entendemos las cosas de forma correcta, queremos hacer lo correcto, pero en nuestra forma de actuar nos equivocamos. Y eso va a pasar muchas veces. Esto le pasó a Pedro, lo vamos a ver en algún momento, que él entendía que el Señor era la persona más importante del mundo. Quiso defenderlo cuando lo iban a tomar para juzgarlo y posteriormente crucificarlo, pero su acción fue equivocada y fue por el camino equivocado. De nuevo, entendió que había entendió que Jesús era el Señor. Quiso protegerlo, pero intentó protegerlo con una espada y le cortó la oreja a Malco. Entonces, entendemos las cosas de forma correcta, queremos hacer el bien, pero nos vamos por un camino que no es el correcto. Y nos ensuciamos los pies. Y el Señor está dispuesto a lavarnos una vez más los pies. Hemos sido completamente lavados si somos cristianos, y aún así vamos a equivocarnos en algún momento. Y tenemos que dejar que el Señor limpie nuestros pies para que nuestro camino sea limpio y que todo lo que pensemos, hagamos y la forma en que hagamos las cosas sea correcto. Que todo esto sea correcto. Pedro quería un todo o nada. Era o me lavas entero o no me lavas en absoluto. Y Jesús le dijo,
tú ya has sido lavado completo. Solo me faltan los pies para ser completamente lavado. Tenemos que seguir a Jesús con todo. Desde nuestra mente y corazón, con las cosas que hacemos y en la forma en que hacemos las cosas. Pero además de esta enseñanza espiritual, el Señor también nos deja una enseñanza terrenal para que nosotros podamos poner en práctica. Y está en el versículo 15 y 16, que dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Pedro no quería que le lavaran los pies, porque sentía que el Señor, siendo superior, no podía tratarlo a él como si fuera superior. El Señor no podía lavarle los pies, hacer algo que era como quizá un poco asqueroso. No sé, piensen ustedes en lavarle los pies a una persona que ha estado con zapatos todo el día y caminando de acá para allá. Es asqueroso. Y además piensen en una persona que para lavarle los pies tiene que agacharse, tiene que ponerse de rodillas como haría uno ante un rey. Pedro pensaba que era humillante para Jesús hacer algo como esto y que no lo ponía en el lugar que debía. Pero Jesús dice: les doy mi ejemplo, y los esclavos no son superiores a su amo. Jesús está diciendo: yo soy el amo y ustedes son los esclavos o los siervos, pero les tengo que dar el ejemplo para que ustedes aprendan a hacer las cosas bien. Esto de lavarse los pies se trata de que aquel que está limpio tiene que tener la capacidad de lavarle los pies al otro. Aquel que está limpio tiene que poder lavar a otra persona. Y es de eso que se trata el discipulado. Esa es la enseñanza terrenal, espiritual que nos deja que nos dejan estos pasajes también. ¿Por qué? Porque el Señor aceptaba que Él era superior, pero que tenía que tratar al otro como si fuera superior para que pudiera aprender. Si Jesús ya estaba limpio, Él no sacaba nada con que le limpiaran los pies a Él. Él ya estaba limpio, Él no necesita que lo limpiaran. El que sabe más necesita enseñarle al que sabe menos, y no al revés. Y es por eso que en el colegio quizás ustedes se han sentido mal alguna vez si un profesor los ha tratado de tontos o algo por el estilo al no saber algo. El profesor tiene que preocuparse de enseñarle al alumno para que el alumno aprenda. Y si el alumno no aprende, la responsabilidad recae sobre el profesor. Entonces no importa que el profesor sea muy capo y sepa muchas cosas, lo que importa es que el alumno pueda entenderlas a través de los métodos de enseñanza del profesor. Y es lo mismo en este caso. Jesús lo sabía todo, Jesús conocía todo, Jesús estuvo desde el principio. Y no importaba que Él lo supiera todo, no importaba que Él lo conociera todo si Él no enseñaba a los discípulos. Era necesario que Él pudiera lavar a estos discípulos para que ellos pudieran posteriormente hacer más discípulos. Jesús era el amo, Pedro era el esclavo. Jesús sabía más que Pedro y Jesús tenía que enseñarle a Pedro. Y un día Pedro iba a saber mucho más que otra persona y él iba a tener que enseñarle. Y aquí les da un ejemplo de humildad. Y es que aquel que, como dije recién, aquel que sabe más tiene que enseñarle al que sabe menos. Tienes que considerar el aprendizaje del otro, no simplemente tu enseñanza. Es decir, hay que ser ejemplo. Ese es el título de la clase. Hay que ser ejemplo. Una de las mejores formas de enseñar es el aprendizaje vicario, es decir, a través de ver a otra persona ejecutando una acción. Entonces una de las mejores formas de las que Jesús podía enseñarle a los discípulos era lavándole los pies. Yo estoy limpio, soy el más limpio de todos, y voy y te limpio a ti. Y tú un día vas a tener que limpiar al otro. El que está más limpio, limpia al que está con suciedad. Y no al revés. No tendría sentido si fuera al revés. Y es eso también lo que dice al principio, que Jesús amaba a sus discípulos. Cuando nosotros amamos a alguien, hacemos todo por esa persona. Y hacemos lo posible por el bienestar de esa persona. ¿Cómo iba Jesús a pedirle a Pedro o a cualquier otro discípulo que le lavara los pies a él? Entonces iba a dejar a Pedro y a los discípulos sucios. Hablemos del corazón. ¿Cómo el Señor le habría pedido a Pedro que le limpiara el corazón si el corazón de Jesús ya era puro? No tiene sentido. El Señor le quería lavar el corazón a Pedro. Le quería lavar el corazón. Y es eso lo que hizo. Recuerden siempre que ese es el corazón del discipulado. Enseñar a otro, tener una relación de amor como Jesús con sus discípulos, en la que podamos enseñar a través de la humildad y del ejemplo. Y es por eso que nuestro versículo del día de hoy se encuentra en Mateo 28.
precisamente en el versículo 20 que dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enseñen a obedecer, es decir, ustedes obedezcan mis mandatos para que ellos también puedan obedecerlos. No dice simplemente enseñen los mandatos que yo les di, dice enseñen a obedecer los mandatos que les di. Porque podemos saber las cosas, pero no tiene sentido si no las hacemos. Por eso Jesús al final en el versículo 17 de Juan 13 dice: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por saberlas. No, dice ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Tenemos que actuar. Si conocemos al Señor, si tenemos conocimiento de Dios, si nos hemos encontrado con Él en nuestra vida, entonces tenemos que actuar conforme al conocimiento que tenemos, con amor, siendo ejemplo, humillándonos y poniendo al otro por delante de nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos enseñas que si bien un día tú nos limpiaste, nos podemos volver a ensuciar. Y seguramente ya nos hemos ensuciado, pero que tú estás dispuesto a limpiarnos. Y quieres evitar que volvamos a ensuciarnos los pies por ir por el camino incorrecto. Te damos gracias porque tú nos lavaste, Señor. Siendo aquel que merecía quizá los mejores tratos, los tratos de un rey, tú nos trataste como reyes y nos lavaste, nos limpiaste, para que nosotros podamos ayudar a otros a ser limpios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios para limpiar a otros. Te damos muchas gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si les parece bien, como tarea pueden decirme algo en lo que ustedes sean buenos y que les gustaría enseñarle a otra persona. Si a ti te gusta tocar un instrumento, podrías querer enseñarle a otra persona. Y obviamente no puedes esperar que una persona que no sepa te enseñe a ti. Tú que tienes el conocimiento, tú que sabes más, tienes que enseñarle a otro. Y siempre con amor. Así que si hay algo que te gustaría enseñarle a una persona, puedes decírmelo en los comentarios o en WhatsApp. Estaré feliz de conocer tu respuesta y conocerte también a ti un poco más. Nos vemos.